Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Moisés Tagle. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, he escuchado con mucha atención las aseveraciones de algunos asambleístas del oficialismo, tratando de justificar su posición con respecto a este proyecto de ley, cuando señalan de que ha habido muchas irregularidades en el manejo de estos fondos, que han recibido muchas denuncias de partícipes de estos fondos, que han habido en definitiva malos manejos, falta de transparencia y que esto hace necesario expedir la ley que se está debatiendo en estos momentos para proteger los intereses de más de 200.000 partícipes que pertenecen a alrededor de 60 fondos previsionales complementarios cerrados, privados, que funcionan en el Ecuador. Frente a estas aseveraciones, yo quisiera, tratando de defender la actuación de organizaciones que a la luz del día lo hacen con transparencia y corrección, el señalar que no es correcto, no es justo que se metan en el mismo saco a todas las entidades que se han tratado de señalar esta mañana y tarde. Y por ello me voy a referir brevemente al funcionamiento de un fondo previsional complementario privado que existe desde el año de 1983 en una institución universitaria de mucho prestigio en este país, a la cual estuve vinculada por 42 años hasta hace poco tiempo. Se trata del Fondo de los Servidores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Este fondo, como señalaba, nació en el año de 1983 y se inició como un fondo de cesantía y de jubilación, con aportes de sus partícipes y también con aportes del Estado. No vamos a negar, porque eso es lo correcto, no vamos a negar que este fondo recibió en sus inicios también aportes del Estado. Transcurren los años y llegamos al 2014. ¿Y qué es lo que tenemos en el 2014? Tenemos un fondo que ha logrado acumular con el ahorro de sus partícipes y con el aporte inicial de fondos estatales, ha logrado acumular un fondo de aproximadamente 20 millones de dólares, de los cuales apenas el 13% corresponde a los aportes que se recibió en su momento del Estado y el 87% son fondos exclusivamente privados de los partícipes de este fondo. Se ha señalado de que ha habido falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Déjenme decirles que yo los invito a cualquiera de ustedes, compañeros asambleístas, a que entremos en este momento a la página web del manejo de este fondo del SPOL y van a ver que cada partícipe tiene su cuenta individual, cada partícipe sabe al día de hoy cuántos aportes tiene acumulado, cuántas utilidades han generado sus aportes, cuánto debe en las deudas que ha contraído con el fondo. En definitiva, tiene la información financiera completa, individual, que es pertinente. Yo me pregunto, ecuatorianos, ¿acaso los afiliados al Seguro Social tenemos la misma información del seguro con respecto a los fondos que nosotros tenemos acumulados y las prestaciones que debemos recibir eventualmente de esta institución? Muy difícil. Pero vamos más allá. Se ha dicho que muchos de estos fondos no se sabe ni dónde está la plata. Déjenme decirles que en el caso del fondo del SPOL sabemos dónde está la plata. No está en cementerios, no está invertida en departamentos de lujo, está invertida en créditos a los propios partícipes. Porque además, aquellos que han leído la norma 504, que expidió en su momento la Superintendencia de Bancos de este gobierno, allí se señala meridianamente que los fondos complementarios privados
solo pueden realizar operaciones crediticias con sus partícipes. Y eso es lo que ha hecho en el caso del Fondo del Espol con sus partícipes. Que el Banco del BIES nos va a dar un mejor servicio. Déjenme contarles qué tipo de servicios recibimos del Fondo del Espol. Recibimos créditos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Muchos de los partícipes de este fondo han podido comprar su primera vivienda o han podido remodelar su vivienda o han podido comprar artículos de consumo duradero con los créditos que han recibido rápidamente luego de la aplicación pertinente que se ha hecho al fondo. Que se cobran tasas leoninas en los préstamos, también se ha manifestado. Déjenme decirles que en el caso del Fondo del Espol, la tasa que se cobra en los créditos que nos otorgan es el 8%, menor que la que puede cobrar un crédito hipotecario el propio BIES en este momento. Eso es lo que pagamos aquellos que contraemos una deuda con el Fondo del Espol. Se ha dicho también que estos fondos no rinden ninguna utilidad, que no generan utilidades. Es probable que sea así en algunos casos. Yo no tengo los elementos de juicio para afirmarme en un sentido o en otro. Pero en el caso del Espol, cortado en el último balance, con la información última que se dispone de las auditorías correspondientes, déjenme decirles que la rentabilidad de nuestras inversiones fue el 7.35%. 7.35%. Se ha dicho también que estos fondos tienen unas burocracias enormes, que sus administradores reciben unos sueldos que realmente ni los banqueros de las grandes instituciones los tienen. Bueno, en el caso del Fondo del Espol, todos los partícipes que son miembros del Comité de Administración, del Comité de Inversiones y del Comité de Análisis de Riesgo, comités que determina la mencionada norma 504 de la Superintendencia de Bancos, son todos partícipes que trabajan sin cobrar ni un centavo, sin cobrar ni un centavo. Y finalmente, en el tema administrativo, el fondo nuestro se maneja con 7 personas, un contador, un gerente, los analistas financieros y personal de apoyo. Ese es todo el personal que maneja administrativamente el Fondo del Espol. Se ha dicho también que estos fondos han funcionado sin ningún control, sin ninguna supervisión. Bueno, esa afirmación es muy peligrosa y muy curiosa, porque lo que querría decir esto es que la Superintendencia de Bancos, que tiene la obligación legal de supervisar el buen manejo de los recursos que están depositados en estos fondos, no ha hecho su trabajo, pues no lo ha hecho, y si lo ha hecho, no lo ha hecho bien. Y si ha encontrado las irregularidades que se dicen, no las ha denunciado, no las ha puesto a disposición de las autoridades competentes. Difícilmente vamos a encontrar en el Ecuador entidades que manejan fondos de personas, que tengan más supervisión que estos fondos complementarios. Las normas dictadas por la Superintendencia de Bancos obligan que estos fondos reporten diariamente a la Superintendencia de Bancos las transacciones que se realizan cada día. Hay informes semanales, informes quincenales, informes mensuales, semestrales y anuales. Hay auditorías que hacen los propios auditores de la Superintendencia de Bancos. Y si esto fuera poco, hay auditorías externas que se contratan. De tal manera, señores asambleístas, que yo no puedo aceptar, al haber estado vinculado por tantos años a un fondo que se manejó correctamente, las aseveraciones que se han hecho el día de hoy. No voy a ahondar en todos los aspectos legales que ya se han referido los colegas asambleístas que me han precedido en el uso de la palabra. Lo único que quiero ratificar es que esta propuesta de legal no tiene ningún asidero constitucional ni legal, pero además es una propuesta abusiva, insensata y arbitraria.
Lo único que cabe con semejante propuesta es el archivo definitivo de la misma, y esa será mi posición con respecto a este tema. Gracias, señora presidenta.